Nunca voy a olvidar las palabras que salieron de la boca del doctor. Fue como si el aire de la sala se hubiera evaporado de golpe y yo quedara flotando en un silencio denso, imposible de atravesar. La malformación de su bebé está relacionada con un factor genético propio de familias cercanas, dijo con esa voz fría, clínica, como quien da un diagnóstico cualquiera. Yo miré a Nicolás esperando que se riera, que dijera algo como: doctor, está equivocado, nosotros no somos parientes, y de hecho lo hicimos. Nos reímos. Nos miramos con incredulidad, convencidos de que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Porque para mí, en ese momento, Nicolás era mi todo, mi esposo, mi compañero de vida, el hombre con el que había compartido 15 años de amor. ¿Parientes? Imposible. Pero esa palabra genético empezó a retumbar en mi mente como una campana sin fin. Y mientras yo sonreía nerviosa frente al doctor, por dentro empezaba a sentir un vacío extraño. Esa fue la primera vez que mi historia perfecta comenzó a resquebrajarse. Déjenme retroceder un poco y explicarles cómo llegamos a ese instante que lo cambió todo. Mi nombre es Mayra, tengo 34 años, y hasta hace poco yo solía creer que había vivido la historia de amor más bonita del mundo. Conocí a Nicolás cuando yo apenas tenía 19 y él 18. Fue de esas conexiones inmediatas, de las que no te dejan espacio para dudar. Nos encontramos en una fiesta universitaria. Recuerdo que él estaba en la esquina riéndose con sus amigos, y cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en mí supo que ese chico iba a marcar mi vida. Y así fue. Al poco tiempo ya éramos inseparables. Nos entendíamos con miradas. Compartíamos sueños que parecían imposibles y, a pesar de nuestra juventud, sabíamos que queríamos estar juntos. Contra los consejos de algunos familiares que decían que éramos demasiado jóvenes, nos casamos. Yo tenía 19 y él 18. Fue un matrimonio lleno de risas, de complicidad, de planes a futuro. No éramos ricos, ni mucho menos, pero estábamos convencidos de que juntos podíamos con todo. Los años pasaron y con ellos las pruebas de la vida. Tuvimos momentos difíciles, problemas económicos, desacuerdos pequeños que cualquier pareja experimenta, pero nada que nos hiciera tambalear. Siempre volvíamos el uno al otro con más fuerza, con más amor. Y lo que más me gustaba de Nicolás era esa capacidad de hacerme sentir segura, como si, a pesar de todo, mientras lo tuviera a mi lado, nada malo podría ocurrirnos. Durante mucho tiempo pensamos que no necesitábamos hijos para ser felices. Éramos de esas parejas que disfrutan viajar, salir a cenar, tener noches de películas, y sentíamos que nuestra vida estaba completa así. Pero al llegar a mis 34 y ver cómo muchos de nuestros amigos ya eran padres, comenzó a despertarse en mí esa inquietud. ¿Y si diéramos el siguiente paso? ¿Y si compartíamos este amor con alguien más? Nicolás, al principio, dudó un poco, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de no ser un buen padre, de no poder darle lo mejor a un hijo. Pero finalmente lo hablamos con calma, y juntos decidimos que estábamos listos. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Yo le dije con una mezcla de nervios y emoción: amor, creo que es el momento. Él me miró, sonrió y respondió: si es contigo, estoy listo para todo. Y así empezó la ilusión más grande de nuestras vidas. Cada mes de espera se convirtió en un ciclo de esperanza, de cálculos, de pruebas. Cuando por fin vimos el positivo en la prueba de embarazo, lloramos como niños. Fue uno de esos momentos mágicos que marcan un antes y un después. Yo lo abracé tan fuerte que parecía que nunca lo soltaría, y en ese instante sentí que el universo me había dado la confirmación de que todo en mi vida estaba bien encaminado. Durante las primeras semanas de embarazo, todo marchaba con normalidad. Íbamos a las consultas, escuchábamos el latido del bebé, y yo me emocionaba con cada pequeño cambio en mi cuerpo. Soñábamos despiertos con cómo sería nuestra vida en algunos meses, quién cambiaría más pañales,
¿A quién se parecería el bebé? ¿Cómo decoraríamos la habitación? Había tanta ilusión en el aire que era casi palpable. Hasta que llegó ese día. La consulta de rutina que terminó convirtiéndose en un terremoto. Yo estaba feliz, lista para escuchar de nuevo el corazón de nuestro hijo, cuando noté el silencio extraño del doctor mientras revisaba los estudios. Su mirada se endureció, sus cejas se juntaron, y de pronto el ambiente se tornó pesado. Nicolás me apretó la mano, como si ya presintiera que algo no estaba bien. El doctor respiró hondo y nos explicó con palabras que parecían salir de un manual médico, frías, ajenas, como si no entendiera que lo que estaba destruyendo en ese momento era nuestra ilusión. Nos dijo que habían encontrado una malformación significativa en el bebé, una complicación que, según él, era altamente probable que se debiera a un factor genético relacionado con consanguinidad. Yo lo escuchaba y sentía que el suelo se abría bajo mis pies. No tenía sentido. Nosotros no éramos primos, ni parientes lejanos, nada. Éramos simplemente un matrimonio que llevaba 15 años juntos y que apenas ahora había decidido dar el paso de tener un hijo. «Doctor», dije, tratando de mantener la calma, «debe haber un error. Nosotros no tenemos ningún parentesco». Nicolás rió nervioso, negando con la cabeza. «Sí, debe de ser un malentendido», añadió, apretando aún más mi mano. El doctor se limitó a asentir, como si no quisiera discutirlo en ese momento. Nos recomendó más estudios, nos habló de la gravedad de la situación y de las decisiones que tendríamos que tomar pronto. Yo apenas escuchaba. Estaba paralizada entre la incredulidad y el miedo. Salimos del consultorio en silencio. Nicolás, siempre tan optimista, trataba de bromear, de hacerme sonreír. ¿Te imaginas? El doctor cree que somos familia. ¡Qué absurdo! Y en ese momento, yo también me reí. Una risa nerviosa, quebrada, que escondía un nudo en la garganta, porque por dentro algo me decía que esa palabra genético no había aparecido por casualidad. Tomar la decisión de interrumpir mi embarazo fue, sin duda, lo más doloroso que he vivido en toda mi vida. Nunca pensé que me vería en una situación así. Yo había soñado con ese bebé, lo había sentido crecer dentro de mí. Me había imaginado su carita, sus manitas, aferrándose a mis dedos. Y de pronto, todo eso se convirtió en un espejismo cruel. Después de aquella consulta con el doctor, vinieron más estudios. Cada resultado confirmaba lo que ya temíamos. La malformación era grave, incompatible con una vida plena. Escuchar esos términos médicos fue como recibir cuchilladas. Yo quería aferrarme a la esperanza. Quería creer que todo podía solucionarse. Pero cada vez que miraba a Nicolás a los ojos, veía la verdad reflejada en ellos. No había salida. La última cita fue definitiva. El doctor nos habló con esa seriedad que duele. Nos explicó que lo mejor para evitar más sufrimiento, para el bebé y para mí, era interrumpir el embarazo. Y aunque yo sabía que tenía razón, esa palabra me destrozó. Interrumpir, como si fuera algo que uno puede pausar y luego continuar. Como si no se tratara de arrancar de golpe la ilusión más grande de mi vida. Recuerdo que esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, con la mano sobre mi vientre, sintiendo cada pequeño movimiento. Le hablé bajito a mi bebé, le pedí perdón, le dije que lo amaba aunque nunca pudiera tenerlo en mis brazos. Nicolás lloró conmigo, abrazados, rotos, sintiendo que el mundo nos estaba castigando por algo que no entendíamos. El día de la interrupción fue un infierno. El hospital, los pasillos fríos, el olor a desinfectante. Me sentía como si estuviera entrando en un túnel del que no saldría igual. Todo pasó en un par de horas, pero dentro de mí se sintió eterno. Cuando desperté, lo primero que hice fue tocarme el vientre. Ya estaba vacío. Me quebré en un llanto silencioso, desgarrador.
Era como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Nicolás estaba ahí, me tomó la mano, pero yo apenas podía mirarlo. No porque lo culpaba, sino porque no quería que viera en mis ojos todo el dolor que llevaba dentro. Esa noche, al llegar a casa, el silencio fue insoportable. Ya no hablábamos de nombres de bebé, ni de cómo decorar la habitación. Solo nos quedaba la ausencia. Los días pasaron, y poco a poco intentamos volver a la rutina. Pero había algo que no me dejaba tranquila. Las palabras del doctor seguían rebotando en mi mente. Factor genético. Familias cercanas. No podía quitármelas de encima. Cada vez que miraba a Nicolás, me sentía culpable por siquiera dudar. Pero había un ruido dentro de mí que no podía ignorar. Un día, en medio de mi duelo, me senté con mi madre. Sentía que necesitaba hablar con alguien, y aunque ella nunca había sido demasiado expresiva, siempre había estado a mi lado en los momentos difíciles. Le conté todo, con lágrimas en los ojos, la malformación, la decisión, el dolor, y finalmente, esa frase que no me dejaba en paz. El doctor dijo que era algo genético, mamá. Mi voz temblaba mientras la miraba fijamente. Que solo pasa en familias cercanas, pero eso no puede ser, ¿verdad? Lo que vi en su rostro me heló la sangre. No fue sorpresa, no fue indignación. Fue un gesto extraño, como de alguien a quien acaban de descubrir en algo que lleva guardado demasiado tiempo. Bajó la mirada, suspiró, y en lugar de abrazarme o decirme con firmeza que no, que era imposible, se quedó callada. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Mamá, dime que no. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Ella apretó los labios, como si luchara consigo misma, y finalmente murmuró: Mayra, hay algo que nunca te conté. Mi corazón se detuvo. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Cuando estaba embarazada de ti, comenzó, con los ojos vidriosos, tu padre y yo pasábamos por una situación muy difícil. Apenas teníamos para comer, y ni hablar de los gastos de un bebé. Yo estaba desesperada, y él aún más. Un día me confesó que había hecho algo, que había donado esperma en una clínica. Con ese dinero compramos tu primera cuna, tu ropita, incluso pagamos el hospital para tu nacimiento. Yo me quedé inmóvil, como si mis huesos se hubieran vuelto de piedra. No entendía. ¿Qué tiene que ver eso con Nicolás?, pregunté con un hilo de voz. Mi madre me miró, con lágrimas que ahora sí se desbordaban. Hija, ¿es posible que Nicolás sea hijo de tu padre? El mundo se me vino abajo. Sentí un mareo, como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. Las piezas comenzaron a encajar de la forma más macabra. Las palabras del doctor, la malformación, la risa nerviosa de Nicolás en aquel consultorio, mi propia intuición. No, no puede ser, balbuceé, poniéndome de pie de golpe. Eso es imposible, mamá. Dime que es imposible. Ella lloraba, tapándose el rostro con las manos. Nunca pensé que esto podría pasar, Mayra. Nunca. Tu padre lo hizo por necesidad, por amor a ti, por darnos un techo. Jamás se me ocurrió que, tantos años después, podría encontrarte con alguien que tal vez... No terminó la frase. Yo ya no podía escuchar más. Sentía que me ahogaba, que las paredes se cerraban sobre mí. Salí corriendo de la casa, con un grito atrapado en la garganta, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de mi madre llorando grabada en los ojos y la frase que me había lanzado como una bomba. ¿Es posible que Nicolás sea hijo de tu padre? Me miré al espejo y apenas me reconocí. En ese reflejo ya no estaba la mujer feliz, la esposa enamorada, la futura madre ilusionada. Solo había una sombra de mí misma, una mujer que de repente no sabía quién era,
ni qué significaba el amor que había construido durante 15 años. No sabía cómo decirle a Nicolás lo que mi madre me había confesado. Esa frase, esa posibilidad absurda y terrible, me quemaba por dentro. Durante 2 noches enteras guardé silencio, observando cómo él intentaba consolarme por la pérdida del bebé, sin tener idea de que yo llevaba otra herida mucho más profunda y oscura escondida en el pecho. La tercera noche no aguanté más. Estábamos en la sala, el televisor encendido con un programa cualquiera que ninguno de los dos estaba mirando. Nicolás tenía su mano sobre la mía, como siempre, con esa costumbre de hacerme sentir que todo estaría bien, y fue ahí cuando lo solté. Nicolás, mi voz sonó tan baja que él tuvo que girarse para verme. ¿Qué pasa, amor?, preguntó con dulzura, como si presintiera que estaba a punto de escuchar algo que no quería. Respiré hondo, tratando de no romperme antes de tiempo. Hablé con mi madre. Le conté lo que nos dijo el doctor, y su reacción fue rara, muy rara. Entonces le insistí, y me confesó algo. Él me miraba fijamente, expectante. ¿Qué te dijo? Las palabras me pesaban toneladas en la lengua, pero finalmente las solté, como quien arranca una venda podrida de golpe. Dijo que, cuando estaba embarazada de mí, mi padre donó esperma para conseguir dinero, y que existe la posibilidad de que tú seas hijo de él. El silencio que siguió fue insoportable. Nicolás parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. Después rió, nervioso. ¿Qué? Eso es ridículo, Mayra. Negó con la cabeza, levantándose del sofá. Tiene que haber un error. Ojalá lo hubiera, Nicolás, pero mi madre estaba segura. Dijo que mi padre lo hizo más de una vez, que era la única forma que encontraron para salir adelante. Él empezó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza como un animal acorralado. Yo no miraba, temblando, esperando que dijera algo que me devolviera la paz. Pero lo único que salió de su boca fue un grito ahogado. Eso no puede ser. No puede ser, Mayra. Se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos, y en ese instante lo vi quebrarse de una forma que jamás había visto en 15 años. Era como si el hombre fuerte, seguro, mi compañero, se hubiera desmoronado frente a mí. Nos abrazamos, lloramos, repetimos una y otra vez que no podía ser verdad, pero en el fondo sabíamos que había algo que ya no podíamos ignorar. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto entre nosotros, una grieta que ni el amor más fuerte parecía capaz de cerrar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Intentamos seguir como si nada, pero cada vez que nos mirábamos, esa duda estaba ahí, flotando entre nosotros. ¿Y si era cierto? ¿Y si realmente compartíamos la misma sangre? Yo no quería contarle a nadie, pero el secreto terminó escapándose. Primero fue una amiga mía, a la que le confesé entre sollozos lo que había descubierto. Su reacción fue brutal. «Mayra, eso es incesto. No puedes seguir con él», me dijo con los ojos muy abiertos, como si yo acabara de confesar un crimen. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor llegara a más personas. Y con él, los juicios. Amigos que antes compartían cenas con nosotros comenzaron a alejarnos. Comentarios crueles disfrazados de preocupación. Es mejor que se separen por el bien de ustedes. El amor no justifica algo así. Deben aceptarlo y seguir caminos distintos. Pero lo más difícil fue enfrentarnos a la familia. La mía me presionaba para que lo dejara. «Hija, esto no está bien», me repetía mi madre entre lágrimas. «Yo nunca quise que pasara algo así, pero no puedes continuar con él. Es tu hermano». La familia de Nicolás tampoco se quedó atrás. Su madre, con el rostro desencajado, me dijo en la cara: «Esto es enfermizo. Tú le arruinaste la vida a mi hijo». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Yo quería gritar que nadie tenía la culpa,
que todo era producto de decisiones del pasado, de secretos que nunca debieron existir. Pero en lugar de eso guardé silencio, tragándome la rabia y el dolor. Nicolás, por su parte, reaccionaba con furia ante cada comentario. Se volvió más reservado, más hosco. Discutía con sus amigos, se enfrentaba a su propia familia, y cada vez que alguien mencionaba que debíamos separarnos, él respondía con un jamás, que sonaba tan firme como desesperado. «No voy a dejarte, Mayra», me decía en las noches, abrazándome con fuerza. «No me importa lo que digan, no me importa lo que pensemos que somos. Tú eres mi esposa, mi vida». Y yo quería creerle, quería aferrarme a ese amor que habíamos construido durante tantos años. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que ya no podía dejar de preguntarse: ¿estábamos haciendo lo correcto? ¿O simplemente nos estábamos hundiendo más en una mentira que tarde o temprano nos destruiría? Las miradas en la calle comenzaron a hacerse insoportables. La gente murmuraba. Algunos nos evitaban, otros nos señalaban con descaro. La presión social nos estaba asfixiando. Lo que antes era una historia de amor admirada por todos, se había convertido en un escándalo. Yo me refugiaba en Nicolás, y él en mí, pero sabíamos que estábamos luchando contra una marea demasiado grande. Había noches en las que me preguntaba si no sería mejor rendirme y dejarlo ir, para que él pudiera rehacer su vida sin ese estigma. Pero cada vez que me imaginaba lejos de él, el dolor era insoportable. En medio de ese caos, empezamos a hablar de la posibilidad de irnos, de empezar de cero en algún lugar donde nadie nos conociera, donde nadie supiera la verdad. Era una idea descabellada, pero también era lo único que nos daba un poco de paz en medio de tanto juicio. Mientras tanto, vivíamos en una especie de limbo, amándonos en secreto, defendiéndonos del mundo, cargando un peso que no sabíamos cómo soportar. Y lo más doloroso era que, aunque seguíamos juntos, ya nada era igual. Nuestro amor seguía ahí, pero estaba manchado por una verdad que nunca pedimos conocer. La decisión no se tomó en un solo día. Fue algo que fue creciendo dentro de nosotros, como una semilla de desesperación que no dejaba de enredarse en nuestras vidas. Después de semanas de soportar miradas acusadoras, de escuchar murmullos cada vez que salíamos a la calle, de sentir la presión de nuestras familias que insistían en que debíamos separarnos, nos dimos cuenta de que no podíamos seguir viviendo así. Yo amaba a Nicolás. Lo amaba con una fuerza que me dolía en el pecho. Y él me amaba a mí con la misma intensidad. 15 años de vida juntos no podían borrarse por una verdad que ninguno de los dos había elegido. Pero también sabíamos que, mientras permaneciéramos en el mismo lugar, esa verdad sería como una sombra persiguiéndonos sin descanso. Recuerdo la noche en la que finalmente lo decidimos. Estábamos en la cocina, con las luces apagadas, solo la tenue claridad de la luna entrando por la ventana. El silencio era espeso, hasta que Nicolás lo rompió con esa voz firme que tantas veces me había dado seguridad. «Mayra, vámonos». Lo miré, confundida. ¿A dónde? Lejos, a otro país, a un lugar donde nadie nos conozca, donde nadie sepa nada de nosotros. Empezamos de cero, tú y yo como siempre. Sentí un escalofrío. Era una idea descabellada, pero en ese instante también sonó como nuestra única salida. Lloré, lo abracé, y aunque tenía miedo, supe que lo seguiría a cualquier lugar. No fue fácil. Vender lo poco que teníamos, renunciar a nuestros trabajos, despedirnos de la poca gente que aún nos hablaba, sin revelar el verdadero motivo de nuestra partida. Fingimos que se trataba de una oportunidad laboral, de un nuevo comienzo en busca de mejores condiciones. Nadie sospechó que, en realidad, huíamos. El día del vuelo fue extraño. En el aeropuerto, con nuestras maletas y los boletos en la mano,
Yo sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Miraba a Nicolás y veía en sus ojos la misma determinación que el primer día en que nos casamos. Pero también había dolor. Dolor por todo lo que dejamos atrás, por el hijo que nunca tuvimos, por la familia que ya no nos apoyaba. Llegar a un país nuevo fue como aterrizar en otra vida. Nadie nos conocía, nadie nos señalaba. Podíamos caminar tomados de la mano sin miedo a los juicios, sin el peso de las miradas inquisitivas. Por primera vez en mucho tiempo, respiré con libertad. Construimos una nueva rutina. Conseguimos trabajos sencillos. Alquilamos un pequeño departamento y poco a poco empezamos a levantar un hogar lejos de nuestra historia. No era fácil. Había noches en las que despertaba con pesadillas, recordando lo que habíamos dejado atrás. Había mañanas en las que me miraba al espejo y me preguntaba quién era yo ahora, qué clase de vida estaba viviendo. Pero cada vez que la duda me consumía, ahí estaba Nicolás, con su sonrisa cansada pero sincera, recordándome que, a pesar de todo, seguíamos juntos. Y eso, de alguna forma, me daba fuerzas para seguir adelante. El tiempo fue pasando y aprendimos a fingir normalidad. A los ojos de los demás éramos solo una pareja más. Dos extranjeros buscando una vida mejor. Nadie sospechaba el secreto que llevábamos guardado en lo más profundo de nuestro ser. A veces pienso en lo que dejamos atrás, en mi madre, en las amistades que se quebraron, en las palabras crueles que nos persiguieron hasta el final. Me pregunto si algún día podré perdonar el silencio de mi madre, la decisión desesperada de mi padre, o incluso a mí misma por haber seguido adelante con Nicolás a pesar de todo. Lo cierto es que elegimos un camino cuestionable. Lo sé. Y aunque el amor fue nuestra brújula, no dejo de pensar si en algún punto ese amor se convirtió también en nuestra condena. Hoy, al contarles esta historia, no busco justificarme ni pedir comprensión. Solo quiero compartir lo que significa amar hasta el límite, más allá de la moral, más allá de lo que el mundo considera correcto. Porque sí, Nicolás y yo seguimos juntos. Nos miramos cada día con el mismo amor de siempre, pero también con el peso de un secreto que jamás podremos compartir con nadie más. Elegimos vivir así, en una mentira disfrazada de normalidad, porque la verdad nos habría destruido. Y aunque muchos pensarían que debimos separarnos, yo solo sé que la idea de vivir sin él era, y sigue siendo, insoportable. Tal vez algún día la vida me cobre esta decisión. Tal vez algún día nos demos cuenta de que huir no fue suficiente. Pero hoy, mientras escribo estas palabras desde un lugar lejano, mientras escucho a Nicolás reírse en la otra habitación, solo puedo decir que el amor, en toda su complejidad, fue lo único que nos mantuvo de pie. Y aunque sé que este amor nació marcado por un destino cruel, también sé que fue el amor más verdadero de mi vida. Pero ahora me gustaría leer tu opinión. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú en nuestro lugar? Déjame tu respuesta en los comentarios, estaré leyéndote. Por favor, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video por todas partes. Hasta la próxima.